Buenas noches, tengan todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a nuestra primera masterclass del año 2024. Es para nosotros, a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, con sede en Orlando, Florida, llevarles a todos ustedes, amigas y amigos, lo mejor y que podamos nutrirnos, como siempre, también lo hemos comentado. Hoy tenemos un invitado de altura, miembro de la corporación desde hace aproximadamente también 4 años, es así, Rafael, y tanto miembro honorario y diríamos que un miembro pero tan arraigado a lo que la corporación brinda para todo el mundo. Vamos a dar unas notas primero, y es que los mensajes los vamos a recibir nosotros para que el ponente no divague con la información. Podemos ir haciendo también preguntas sobre, es así, ¿no, Rafa? Como también lo hemos hecho, preguntas sobre de repente comentarios, en la cual Absolutamente. al final, o si Rafa decide, si pregunta, si hay o nos Tú me vas hace cortando si hace que falta, sí. preguntas, claro, entonces ya podemos realizarlas en este momento. Por allí se encuentra nuestra presidenta Evelyn Chinos Páez. Evelyn, desea unas palabras de bienvenida. Sí, primero agradecer a Dios esta oportunidad y a toda la audiencia y por supuesto a nuestro gran amigo Rafael, que siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a todos, bienvenido y este es el inicio de un año hermoso, un año infinito y de muchas bendiciones. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ti, Evelyn. Gracias por esas maravillosas palabras. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta masterclass. Y tenemos, por casualidad, se me fue también. Bueno, sin embargo, el nombre del tema que se va a desarrollar a continuación se denomina el elogio de la desvergüenza. Hasta yo quedé, ¿qué es esto? Sin embargo, Rafael Calvet, quien es nacido en España y residenciado en México por unos cuantos años, tendrá esta dicha de brindarnos este maravilloso tema. Conozco a Rafael ya, aparte de autor de varios libros, sobre todo el del bien vivir, un tema que apasiona y que también nos deja a todos. Rafael, bienvenido y las cámaras son tuyas. Pues muchas gracias. Es un placer de nuevo y además un honor, ¿no? Iniciar este ciclo de 2024, así que muy, muy agradecido a vosotros y a la audiencia que está aquí. Bueno, yo me voy a permitir el lujo de no justificar el título inicialmente y esperar que en el transcurso de la charla el título se justifique por sí solo, pero si no, lo comentamos al final, ¿vale? ¿Por qué hablo de esto? Fijaros, hace ya unos años, 3 o 4 años, se hizo una encuesta sobre los principales temores de un líder, ¿vale? Pero más allá de que se hiciera dentro del ámbito empresarial, tomarlo como seres humanos, porque yo creo que la mayor parte de ellos nos aplican a todos, en cualquier caso, como líderes de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y los principales que surgieron fueron estos: tomar decisiones equivocadas, dejarme ir por las apariencias, delegar, nuestro temor a delegar, a fallar, a decepcionar, a fracasar, a no inspirar, en fin, todos los que estáis leyendo para no repetirlos, ¿no? Al conflicto, dejar huella, al fracaso, que es una palabra que ya tiene una carga y un contenido brutal. Hablar en público fue uno de los miedos principales, miedo a la crítica.
Entonces un día yo me pregunté, ¿qué tienen en común todos estos temores? ¿Vale? Y es que esconden eso, un temor al juicio ajeno. Vivir pendientes del juicio ajeno. Y cuando vivimos pendientes del juicio ajeno, hay que diferenciar una cosa, ojo, que a mí me parece importante. Una cosa es que nos importe el juicio ajeno y otra cosa muy distinta es que nos afecte el juicio ajeno. Que vivamos temiendo permanentemente el juicio ajeno. Porque vamos a recibir críticas, todos recibimos críticas muchas veces, pero algunas críticas tienen su fundamento, las recibo, las recojo y ya está. Y si no tienen fundamento, puedo hacer poca cosa con ellos, ¿vale? Pero cuando vivimos temiendo eso, la consecuencia es la vergüenza, ¿vale? Y la vergüenza nos roba la sonrisa. La vergüenza nos la educaron desde muy chiquitos. ¿A quién no le han dicho alguna vez aquello de chiquito de vas a salir así a la calle? ¿Eh? ¿Qué van a decir los vecinos si te ven así? ¿Vale? ¿Qué va a decir tu abuela si tal? ¿Qué va a decir no sé quién, Manolito? ¿Vale? Es decir, nos han educado en que el juicio de los demás fuese como la medida de nuestra valía. Y eso es algo terrible, ¿vale? Puede que lo hemos escuchado todos, pero si hay alguien que vive en función de eso, a ese, especialmente a esa persona va dirigida esta charla, ¿de acuerdo? Porque cuando vivimos atrapados ahí, nos roban la sonrisa, vivimos en tensión permanente, en vigilancia permanente, ¿ya? Y muy propensos a la ofensa, demasiado propensos a la ofensa, a recibir la ofensa. Y la ofensa es algo curioso porque cuando reaccionamos, hay dos formas de reaccionar a las ofensas, que es evitarlas escondiéndonos, ocultándonos, ¿ya? O agrediendo. Las conductas de evitación o de agresión son las conductas ante lo que sentimos como amenaza, generalmente. ¿De acuerdo? Y en los dos casos hay conflicto, o bien imploto para adentro o me lo guardo para adentro, o bien estoy en conflicto permanente con el mundo exterior, es decir, agredo yo antes de ser agredido. Como voy a ser agredido, prefiero agredir primero y por lo menos así quedo justificadito, ¿vale? La ofensa es un proceso exclusivamente humano. Fijaros que los animales no se ofenden, ¿ya? Salvo, con excepción de las caricaturas, porque es cuando les damos características humanas a los animales y por lo tanto entonces sí, están enojados, enrabietados, tienen todo tipo de... ¿eh? Y sobre todo mucha ofensa. En la cadena de la ofensa hay tres grandes eslabones, que son el ofensor, la ofensa propiamente dicha y el ofendido, ¿vale? Generalmente, sobre todo cuando vivimos temiendo el juicio ajeno, le damos el poder al ofensor, ¿no? Es decir, si yo quiero, si Adriana, que es una amiga y se lo va a tomar en serio, me quiere molestar y me dice, pues, español horrible, ¿vale? Y yo me ofendo, pues cada vez que Adriana me quiera molestar, obviamente se lo estoy poniendo muy fácil, me va a decir español horrible porque funciona, ¿vale? Le funciona, yo me ofendo, ¿vale? Pero si cada vez que me dice español horrible yo me río, ¿no? Porque lo de español es una afirmación y lo de horrible puede que sea también, pero no me importa tanto, ¿vale? Entonces, si me quiere molestar, pensará otra cosa, porque esa no funciona. En vez de molestarme, me río, ¿no? Por lo tanto, lo estamos desmontando. Así que históricamente le damos el poder al ofensor, cuando realmente el gran poder en la cadena de la ofensa lo tiene el ofendido, porque es el que otorga poder a esa ofensa. Fijaros, la ofensa funciona como los pescadores en un río, ¿no? Si nosotros fuéramos peces en un río, si la vida fuera un transitar de ser pez en el río hasta llegar al mar, como decían los versos de Jorge Manrique, no está en nuestra mano decidir la cantidad de pescadores que van a lanzar la caña, pero lo cierto y verdad es que el cebo lo muerde el pez. Es decir, no tenemos en la vida ninguna posibilidad de evitar que surjan ofensores, que aparezcan personas que nos insulten, que nos digan cosas tremendas, ¿ya? Pero el cebo siempre lo muerde el pez. Así que una primera pregunta que lanzo es, ¿qué tipo de cebos tiendes a morder tú? ¿Ya? Porque hay cebos de carácter de género, hay cebos culturales, hay cebos de país, hay cebos de edad, los viejos, hay cebos de identidad sexual, hay cebos de todo tipo, ¿vale? Cebos familiares, ¿no? Cuando te mentan la mamá, o este tipo de cosas y tal, pero al final el cebo siempre lo mordemos nosotros, ¿ya? Entonces, recuperar un poco ese poder sería
comprender, darse cuenta y aceptar de que si bien es verdad que no podemos evitar que haya ofensores crónicos por ahí, por el mundo, por la vida, ¿ya? El poder se lo está dando o se lo estamos dando nosotros cuando, digo, mordemos ese cebo. Así que, y esa es una consecuencia que le va a pasar mucho a quien vive, digo, pendiente del juicio ajeno. Así que en realidad eso era a modo descriptivo. El gran objetivo de esta charla es vivir, aprender a vivir con liviandad. Y la liviandad es muy diferente del vacío. ¿Vale? La liviandad es la ligereza del peso. El vacío, sin embargo, pesa mucho. Hay una frase de un maestro mío que me gusta especialmente que dice que la vida cuanto más vacía, más pesa. Por supuesto, vacía de sentido, ¿vale? Y es curioso porque cuando la gente vive o las personas viven con carencia o con vacío interior, muchas veces intentan llenar ese vacío con factores externos, con elementos externos, sea, por supuesto, alcohol, drogas, sexo, o también leyendo libros de autoestima, oyendo a talleres o escuchando conferencias de un español trasnochado, ¿vale? No hay ningún vacío interior que se vaya a llenar exclusivamente con algo que buscamos en el exterior. Es un trabajo que hay que hacer desde dentro, ¿ya? Y es un trabajo que hay que recuperar. Si bien es verdad que esa vergüenza nos la instalaron y nos hicieron perder confianza, nos hicieron vivir ahí, podemos recuperar, digamos, esa liviandad, podemos recuperar ese sentido, podemos recuperar ese poder, que es de lo que se trata y es a lo que voy, ¿vale? Porque creo que si lo contrario de la liviandad es la pesadez, ¿ya? Cuando llevamos físicamente una carga pesada y nos pesa demasiado, la soltamos para poder seguir caminando. Emocionalmente pasa lo mismo, ¿ya? El secreto es aprender a soltar para poder caminar con liviandad. Kurt Cobain decía eso: se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales, ¿ya? Entonces, ese cultivo de la diferencia, sin que me importe, porque es un hecho que todos somos diferentes, ¿ya? Y es verdad que a veces la sociedad nos quiere marcar demasiado, nos quiere clonar y nos quiere hacer igualitos, muy homogéneos y todos muy bien vestiditos, ¿vale? Vamos a ver ese soltar que sería desde el lenguaje, ¿ya? Porque el ser humano tiene palabras o usamos palabras o tenemos conversaciones internas que nos pesan muchas veces. Soltar la culpa, por ejemplo. Soltar el victimismo. Ese autorreproche, personas que están todo el día, ¿no?, pensando y diciéndose seré tonto, seré bobo, seré tal, ¿vale? Esa pesada carga del deber, ¿no? Cuando nos instalaron muchas veces un sentido de responsabilidad y éramos chiquitos, ¿ya? Nos lo instalaron tan poderosamente que al final hay personas que se dan cuenta de que todo lo que están haciendo lo hacen porque tienen que, porque es el deber, porque hay que. Y un día se preguntan cuándo dejó de ser divertido esto de vivir, ¿no? Cuándo dejé de hacer las cosas que quería o las cosas porque quería o las cosas porque quiero. Así que el deber pesa, ¿ya? Es más, incluso las cosas que debemos hacer, que hay muchas cosas que tenemos que hacer, si yo decido hacerlas desde el querer, la misma tarea se aliviana un poquito, pesa menos, ¿vale? Las creencias limitantes, ¿ya? Por supuesto las expectativas, ¿no?, tanto las propias como las ajenas. Tengo un amigo que decía, permíteme que no le haga caso a tus expectativas, porque estoy demasiado ocupado en intentar cumplir las mías, ¿no? O sea que, ¿no?, pretender vivir en expectativas, porque la expectativa en realidad es que ocurra lo que yo tengo en la cabeza que ocurra, y ese es un poder que los seres humanos no tenemos, ¿vale? Por eso es distinto de la esperanza. Y por supuesto, digo, el juicio ajeno. ¿Sí? Soltar, soltar esas conversaciones. Pero yo estoy de acuerdo en que no siempre no podemos evitar que esas palabras aparezcan en mi cabeza, ¿no? Así que yo voy a aportar aquí hoy dos grandes técnicas, ¿no?, que igual me hacen pasar a la posteridad, Martín, no lo sé, a lo mejor en el siglo XXIV se sigue hablando. La primera es esa. La primera es soltar una palabra, es decir, elegir una palabra, la que más os pese. Si es culpa, si es resentimiento, si es fracaso, si es expectativa, la palabra que cuando llega a vuestra cabeza pesa, agobia, ¿vale? Y elijamos soltarla como soltamos peso físico, es decir, cada vez que llegue, no podemos evitar que llegue, porque a nuestra cabeza llegan ideas como las emociones surgen también, ¿vale? Pero sí podemos decidir tirarla a la basura. Esta palabra es la que decidí tirar a la basura y la tiro.
cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes funcione ese proceso, mucho mejor. Pero a veces no son solo palabras. Elegir una, ¿eh? Os aseguro que funciona. Si funciona mucho con una, luego podéis elegir otra y así sucesivamente ir soltando palabras que me lastran, que me generan peso sin aportarme demasiado ninguna otra cosa, ¿vale? Pero si no es una palabra, sino que es algo más que una palabra, podemos usar la técnica del lorito. Os la explico porque es una técnica que ha dado ya grandes frutos, ¿ya? Y no lo digo de broma, estoy hablando de los tiempos más duros, los inicios de la pandemia, hablando con médicos en área COVID. Todavía hay alguno que me escribe y me dice, sigo estampando loritos, pero me funciona, ¿no? La técnica es la siguiente. Cuando surge un pensamiento distópico, un pensamiento horrible, un pensamiento de esos que me chupa energía, tenéis que imaginar que no sois vosotros los que estáis pensando eso, sino que es un grito que se acerca volando y se posa así ¿no? En el hombro derecho, como si de un pirata se tratara, y os susurra esa frase, ¿vale? Vas a fracasar, te va a ir fatal, estás horrible, no tienes ni idea, lo que sea que aparezca, y tal. Es el lorito susurrando. La técnica consiste en agarrar al lorito y estamparlo contra la pared, ¿vale? Puede ir acompañado de una frase de apoyo que diga pinche lorito para decirme esta tontería, ni te me acerques, ¿no? Quiero aclarar que no se daña ningún lorito real con esta técnica, como en el cine, así que no es peligrosa y que perdonen los loritos, ¿vale? Pero cuanto más la visualicéis, porque los seres humanos pensamos en imágenes, cuanto más la visualicéis va a funcionar mucho mejor. Es más, si me da la risa, porque veo al lorito ahí con el pico en la pared revolando, ¿vale? Si me da la risa es que ha funcionado muy bien, porque un minuto antes estaba, ¿no?, planteándome una frase que me pesaba, vas a fracasar, va a ir fatal, y 30 segundos después estoy sonriendo. Es decir, lo que hemos conseguido externalizando ese pensamiento es sacarlo de la cabeza y tirarlo a la basura y cambiarlo. Puede que el lorito vuelva, insista y estamparlo otra vez, que te he dicho que te vayas a la porra, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que al lorito se asusta y tal. Y puede entonces que aparezca otro lorito y se pose en el hombro izquierdo y se empiece a susurrar cosas distintas, ¿no? Pues te va a ir muy bien, pues tú puedes, pues disfruta, o sea, otras frases que sí me pueden importar, que sí me pueden interesar, que sí me pueden aportar y que me generan un poco esa liviandad. Insisto que estamos hablando aquí de soltar desde el lenguaje, ¿ya? Porque los seres humanos nos generamos peso desde muchos lugares cuando, insisto, vivimos en querer parecer, en querer ser reconocidos, en querer tener éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso soltar desde el sentido de la vida es comprender que es distinto vivir anhelando permanentemente el logro, el resultado y por lo tanto el reconocimiento ajeno que vivir gozando el camino, ¿vale? Yo sé que esto no es nada nuevo, lo decimos siempre, pero en realidad es así. Es decir, si todos tuviéramos un minuto de conciencia antes de irnos de este mundo, el balance que haríamos sería si valió la pena, ¿no? A mí no. Y no si logré 5 casas, 3 coches y 2 campeonatos de tenis o lo que sea, ¿no? Es decir, valió la pena ese recorrido ese que llamamos vida, ¿no? Por lo tanto, en realidad se trata de eso. Y eso nos permite también, desde el tiempo, gozar el momento. ¿Ya? ¿A quién no le han dicho alguna vez que esa frase de que el tiempo es oro? Pero el tiempo es oro, y esto lo hemos hablado mucho con mis alumnos, es un concepto que nos mete en la prisa, es lo que los griegos llamaban el cronos, el concepto de tiempo de reloj, del tiempo cronológico, el que estamos viviendo con esta charla, para que no se nos vaya de tiempo, como decía Martín, ¿vale? Pero los griegos tenían otra palabra que era el kairos. El kairos se puede traducir como el momento. ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si desde niños nos hubieran dicho siempre el momento es oro? Este momento es oro, ¿ya? El momento que pasas con tus hijos, aunque sean 5 minutos, es oro. El momento que pasas con tu equipo de trabajo es oro. El momento que pasas solo leyendo es oro, ¿no? Hasta el momento de estar en la regadera y disfrutarla puede ser oro, ¿vale? No todos los momentos son gozosos y gozables en esta vida, eso soy perfectamente consciente, pero si vivimos más en el momento que en el tiempo, cuando el tiempo es
Cuando el momento es gozoso, lo gozamos. Cuando el momento es duro, recordamos que son momentos y los momentos pasan, también pasan. ¿Vale? Por lo tanto, nos ayuda también a transitar por los momentos duros. De manera que no vivimos, porque cuando vivimos en este tiempo es oro, generamos la otra enfermedad, si la ofensa era una enfermedad exclusivamente humana, la otra enfermedad exclusivamente humana que hay es la prisa. Y la prisa mata, ese es tema para otro día, decimos que es un tema largo, pero la prisa mata físicamente, lo sabemos, las enfermedades cardiovasculares generadas en el mundo desarrollado son principal causa de muerte, pero si no mata físicamente, en la prisa, en la carrera, en la velocidad, se mueren todas las energías que generan vínculo con los demás seres humanos. Y los vínculos están asociados inherentemente al bien vivir, a la felicidad y al disfrute y al gozo del mundo. La calidad de los vínculos que construimos. No me quiero pasar de tiempo, pero... Y fijaros, he partido de esta charla de hablar de los temores, porque para mí el temor es algo muy distinto del miedo. El miedo es una emoción básica, como todos sabemos, que surge de algún evento, ¿no?, espontáneamente y también se pasa. Es decir, está asociado con algo que ocurre en el momento actual. Pero el temor es el miedo anticipado a algo que no está pasando, pero puede pasar, ¿ya? Y por lo tanto el temor es una cárcel de vida permanente, ¿ya? Porque el miedo se pasa, pero el temor no se pasa nunca. Porque si yo temo que me insulte Adriana, ¿no?, que yo sé que no lo va a hacer, pero que tal, y no lo hace hoy, pero lo temo, puede que lo haga mañana. Y si mañana no lo hace, puede que lo haga pasado. Y si pasado no lo hace, y así sucesivamente. ¿Vale? Es que sales a la calle, te puede pasar algo. Pues no me ha pasado nada. Bueno, pero mañana te puede pasar algo y pasado te puede pasar algo. Es que siempre puede pasar. Y por lo tanto es una cárcel de vida. Por eso diferencia, para mí es muy diferente una gestión del miedo, que es más es momentáneo, del temor, que puede ser una cárcel. Y la antítesis del temor es la confianza, por supuesto. ¿Vale? Y vivir en confianza nos quita temores, nos impide que se desarrollen los temores, ¿ya?, como el temor al juicio y por lo tanto la vergüenza. ¿Vale? Pero confianza no es seguridad, porque en la vida no hay certezas. Los seres humanos gastamos millones y millones y millones de cualquier moneda en proveernos de objetos que nos den una sensación de seguridad y que nos provean de seguridad hasta cierto punto. Es decir, que por supuesto las cajas blindadas de los bancos han evitado muchos atracos, pero no los han evitado todos. Los procesos de seguridad en los procesos productivos han evitado millones de accidentes, pero no los han evitado todos. Y los cinturones de seguridad han evitado millones de muertes, pero no las han evitado todas. Por lo tanto, la seguridad como concepto frente al futuro es una entelequia, ¿no? No existe, no tenemos seguridad de nada, ¿vale? Tenemos una sensación de seguridad muchas veces, pero no pasa de ser una sensación. Sin embargo, la confianza es una cualidad interior, ¿no? Asumiendo que no tengo seguridad, como este tipo que está colgando contra la ley de la gravedad con la sola energía de sus manos, ¿ya?, lo que tiene es una enorme confianza en su propia capacidad, ¿ya? Por lo tanto, no solo no son sinónimos, sino que son antónimos. A mayor nivel de confianza, menos certezas y seguridades necesito de la vida, ¿ya? Y cuanto menos confianza tengo, más seguridad necesito. Todos habéis manejado por alguna carretera nueva alguna vez, incluso de noche, sin saber lo que hay ni cómo es la carretera, ¿ya? Y hemos podido a veces manejar con tranquilidad, con la radio puesta, incluso comentando y hablando con la prudencia necesaria, pero porque confiamos en nuestra capacidad de gestionar la máquina, el auto, en función de lo que vaya ocurriendo, de lo que haya detrás de la curva, que no sabemos lo que es, ¿eh? A veces hay baches, agujeros, topes, manchas de aceite, manchas de tierra. En México no, pero hay países donde pasan estas cosas, ¿ya? Eso que hacemos manejando, porque tenemos confianza en nuestra capacidad y con prudencia, no lo sabemos hacer con la vida, y es igual. En realidad la vida es una carretera donde no conocemos lo que hay detrás de la próxima curva.
Entonces, si yo confío en mi capacidad de ir manejando en función de lo que vaya mostrando la carretera, pues puedo vivir con confianza. No en seguridad. La confianza, para mí, se apoya en dos bastones, para no confundirla. Si no tengo ni idea, que puede que no tenga ni idea, puedo pedir ayuda. Y eso me libera también de tener que saberlo todo. Y si lo hago mal o muy mal, puedo pedir perdón, corregir, aprender, corregir y hacerlo diferente y mejor la próxima vez. Por lo tanto, no sé lo que voy a hacer mañana, nunca sé cómo me va a salir una charla de estas, y si me sale muy mal, pues le pediré perdón a Evelyn y a Martín y procuraré hacerlo la siguiente vez algo mejor si es que me invitan, claro, ¿no? Si no, pues no hay opción, ¿vale? Por eso me gusta esta frase que uso con mis alumnos, dice que el ave no teme que se quiebre la rama porque confía en sus alas, ¿verdad? Así que la gran pregunta es, ¿cuáles son vuestras alas? De hecho, he lanzado dos preguntas ya, ¿eh? Una era, eh, ¿cuáles son los cebos que muerdes? Y la otra es, ¿cuáles son tus alas? ¿Por qué alguien que de niño no le hicieron sentir que era poderoso y que tenía alas, no sabe que tiene alas? Y si no sabe que tiene alas, entonces toda la energía la pone en la rama. Y esta frase desde la seguridad, ¿ya? La misma frase, desde la seguridad se diría de otra manera. Ojalá no se quiebre esta rama porque me mato, ¿vale? O sea que desde la seguridad, la energía y lo que va a pasar se lo ponemos a la rama y confío, espero confiar en que no se rompa, pero desde la confianza digo, bueno, aquí me planto, pero si pasa algo tengo mis alas para volar, ¿vale? Frida Kahlo decía, si aprendiste a volar, ¿para qué quieres seguir caminando? ¿No? Es decir, que cuando aprendemos a volar, la misma realidad, aunque sea dura, la sobrevolamos un poquito y por lo tanto la podemos hacer más liviana, sin que la realidad cambie. Cambiamos nosotros, en realidad. Y un instrumento fundamental para no vivir pendientes de esa vergüenza, de ese juicio, de ese qué dirán, de ese opinión, no podemos evitar que la gente opine y opinará siempre, es el humor, ¿ya? Creo que desde luego la vida nos regala, nos da los momentos duros sin necesidad de buscarlos ni merecerlos, pero quizá los momentos para reír sean responsabilidad nuestra encontrarlos, ¿ya? Con esa mirada del humor, que es una mirada distinta a la misma realidad, más liviana. Y desde el humor, permitirme recordar dos principios básicos, ¿no? Uno es que todo órgano que no se utiliza se atrofia, esto es pura física, pura ciencia, lo digo para que cuidéis cualquier órgano que siga interesando tener en activo, ¿vale? Y el otro es que todo lo que se practica sale mejor, ¿vale? Y asociados a la sonrisa sabemos que hay al menos 35 micromúsculos faciales que están asociados a la sonrisa. Si no los usamos, se van a atrofiar porque son micromúsculos y entonces ya no sabemos cómo. Y por lo tanto, hay gente que va por la vida sin poder dominar ya, y tiene la cara así como, ¿no? Y los labios así caídos hacia abajo y ya está, ¿no? Y dice, pero ¿te pasa algo? No, estoy contento, ¿no? O sea, pero ya no puede gestionar eso, ¿vale? Por lo tanto, hay que practicar y conviene practicar la sonrisa a pesar de que la vida tenga sus momentos duros. Incluso a veces practicarla físicamente, hablando, intentando estirar. Fijaros, el cuerpo es tan inteligente, el cuerpo humano, que si vosotros cerráis un pequeño ejercicio que dura un minuto, cerrar los ojos y sonreír con la sonrisa más expansiva que podáis poner, la más expansiva, aunque sea un poco exagerada, la más, Evelyn Mendoza, eso no es sonreír todavía, la más, pero con los ojos cerrados, la más, y sin cambiar esa sonrisa, intentar conectaros con un pensamiento triste. No, sin cambiar la sonrisa, Evelyn Chirino, ya la cambiaste. ¿Ya? ¿Se puede? No se puede, ¿vale?
El cuerpo es tan sabio que dice que si estoy sonriendo, incluso expansivamente, es porque estoy bien. Si no, no puedo estar sonriendo. Así que, ¿no? Cuando practicamos la sonrisa, por ese ciclo de acción-reacción, también vamos a irnos sintiendo mejor, ¿ya? Y esa disposición a ver la vida, porque alguien me decía el otro día, pero el humor no es reírse de eso, del que se resbala con la piel de plátano y se cae. No, claro, el auténtico humor es aprender a reírse de sí mismo. Por eso también me gusta esta frase. Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque nunca nos faltarán motivos para reír, desde luego, ¿ya? Pero más en serio, el papel del humor en el mundo de las emociones, yo creo que es el gran detergente de las emociones, ¿ya? Es decir, las limpia, las libera, las deja pasar. No, no podemos evitar que nos llegue cualquier emoción, el enojo, la tristeza, el abandono, la rabia, el resentimiento, el rencor, o sea, shum, pero desde el humor las barremos y desaparecen en minutos. Si somos hábiles, ¿no? Hay gente que es capaz de eso, de soltar esa frase que cuando está en tensión el equipo, ¡bum!, nos hace reír a todos y tal. Es como la espita de una olla a presión, ¿no? Si no existe esa persona, a veces la tensión interior propia o en grupo, pues se termina por explotar y esa persona lo que hace es liberar, liberar, liberar. ¿Ya? Yo a veces, cuando mi mujer se enoja conmigo, consigo hacerla reír y me dice eso de no me hagas reír que estoy enojada, pero ya no está enojada porque se está riendo, entonces ya se le pasó, ¿vale? Por eso también me gusta esta frase del señor Winston Churchill. Dice, la imaginación nos salva de lo que no somos, pero afortunadamente el humor nos salva de lo que somos, ¿vale? Para poder reírnos de nosotros mismos. Y ese humor tiene que ver también con la capacidad de no estar vigilando permanentemente lo que los otros digan. Woody Allen decía eso, no conozco la receta del éxito, pero sé que la receta del fracaso es querer gustarle a todo el mundo. No vamos a gustarle a todo el mundo, ni de la misma manera, etcétera, etcétera. Esto es imposible, ¿vale? Por lo tanto, cuando somos libres, cuando somos naturales, cuando nos expresamos como realmente nosotros queremos expresarnos y no en función de ese qué dirán de los demás, pues habrá gente que le guste y habrá gente que le guste menos, ¿no? Pero ojo, cuando hablo de humor, no estoy hablando de ser el graciosito de la fiesta, porque como bien decía Paracelso, lo que mata es la dosis y me van a perdonar los fans de este personaje. A mí no me hace ninguna gracia alguien que solo por poner caritas pretenda ser chistoso, gracioso, lo que sea. Me produce el efecto completamente contrario. No se trata de eso, no buscamos eso. Cuando digo humor, digo ponerle una mirada liviana a la vida, buscarle la vuelta para que no nos pese tanto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero no pretender ser del graciosito, ni mucho menos pretender gustar permanentemente a todo el mundo. Porque eso va a generar otra cárcel muy dura, muy brutal, que es vivir construyendo el personaje que queremos que los demás vean en nosotros para ser reconocidos, aceptados y queridos, ¿vale? Y cuando ponemos toda la energía en el personaje que queremos construir para que los demás, para gustar a los demás, no tenemos tiempo ni energía para trabajar con la persona que realmente somos. Persona y personaje son dos cosas, como la carcasa y una piel, digamos, externa y lo que realmente somos, ¿ya? Un ejemplo dramático de esto, desde luego, es Robin Williams, un tipo dedicado a hacer reír a los demás y que termina suicidándose, ¿no? ¿Cuánto tiempo este hombre vive, pues eso, ¿no?, con esa expresión externa, con ese querer gustar, con ese querer hacer reír y sin embargo sin ser capaz de gestionar lo que realmente estaba viviendo por dentro, sin ser capaz de pedir ayuda, que es una muestra de inteligencia cuando solos no podemos? Por eso decía que la confianza se apoya en dos bastones. Si no sé, puedo pedir ayuda, pero para pedir ayuda necesito levantar bien la mano con la humildad de decir yo solo no estoy pudiendo, necesito ayuda, y si lo hago mal puedo pedir perdón. Por eso, y ya como decía un profesor, un antiguo jefe mío, abalanzándonos lentamente hacia el final, Martín, para que no se inquiete por los tiempos, ¿ya? Hay un gradiente de la desvergüenza, ¿vale? Si la vergüenza es mucha, es decir, la desvergüenza es poca,
porque estamos con mucho peso, la vergüenza, vamos a vivir ahí en el temor, en el temor a hacer y por lo tanto en la parálisis, en otra palabra tremendamente tóxica que es el control emocional, porque entonces lo que estoy es tapando, ¿ya? Y puede acabar implotando hacia adentro o flotando hacia afuera, ¿no? Siempre digo, cuidado con la ira de un tímido, ¿no? Que lleva tanto tiempo aguantando que el día que explota, explota en una potencia directamente proporcional a lo que aguanta. En la impostura, en esa falsedad del personaje y, por supuesto, sufriendo mucho por dentro. No se trata de eso, ¿vale? Gabriela D'Angelo levantó la mano. Estoy leyendo. ¿Es así? Avanti, Parece Gabriela. que sí, Me parece que paro sí. ahí. Vamos a ver, A lo Gabriela. mejor, a lo mejor esta es una declaración de principios. Gabriela, ¿estás? ¿Quieres preguntar? Creo que es accidental lo de la mano. Debe Sí, ser. Bueno, es vale. posible. Bueno, si insiste, me paras cuando quieras, Gabriela. ¿No? Se sigue ahí. ¿No? Sin embargo, cuando la desvergüenza es a ver, quiero que se entienda bien. No quiero decir que sea excesiva, sino quiero decir que sea provocada, ¿ya? Desde eso que, desde querer agredir, desde querer ser siempre diferente, pero de una forma agresiva, ¿ya? Que también indica, acordaros que decíamos que las posturas de evitación o agresión en las conductas ante las amenazas, ese vivir queriendo agredir, imponiendo mi diferencia, pero así como tirándola como un insulto, me puede convertir en ofensor crónico a mí. Por supuesto, va a generar muchos conflictos. Al final me genera mucho aislamiento por rechazo y también genera sufrimiento porque al final también genera soledad. Por lo tanto, no estoy hablando de un del grado de exhibicionismo, no, eso me da igual. En ese sentido no hablo de la desvergüenza, hablo de no vivir prisioneros de la vergüenza. Habrá quien quiera ser más exhibicionista en el vestir o en el comportamiento, siempre que no agreda a los demás, esa es su libertad. Pero, y hay personas que su diferencia te la echan a la cara y te la, como si fuera un insulto. Esto es, ¿vale? Estoy hablando del balance que nos puede generar esa liviandad, de vivir sin temor, digo, a que los demás opinen, porque la opinión es inevitable, ¿ya? Sin querer también vivir buscando ese reconocimiento permanente y huyendo de la crítica o de la falta de reconocimiento, porque una cosa es recibir el reconocimiento ajeno como un regalo, ¿no? Y otra cosa es buscarlo como una necesidad. Es muy distinto, ¿no? Por lo tanto, desde ahí podemos vivir livianos, con la agilidad necesaria para gestionar diferentes situaciones y diferentes emociones, ¿ya? Con creatividad, con expresividad, con alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es un buen momento para atreverse a dar ese paso, sobre todo si me está escuchando alguien que el temor o la vergüenza o el temor al juicio le haya detenido de hacer cosas que quería hacer, ¿vale? Ahora o cuando. Porque la pregunta es esa, ¿cómo queremos vivir lo que nos queda por vivir? Creo que en ese sentido es en el que yo titulé esta charla Viva elogio de la desvergüenza. Soltemos esa vergüenza como un lastre, esa vergüenza que me contiene, esa vergüenza que me ata, esa vergüenza que me achica, que me empequeñece y que me impide vivir gozando el momento, vivir disfrutando, etcétera, etcétera. Desde la vergüenza no vamos a saltar como los chicos de esta imagen, ¿vale? Hay mucho más para hablar, pero bueno, ahí está el libro que citaba Martín, que es el tercero, el azul, y los dos primeros, Creatividad para Vivir, Maestros Aprendices, y por supuesto mis datos a disposición, porque la idea es que haya preguntas o haya oportunidad de escuchar comentarios y de tal. Creo que la vergüenza es una cárcel en la que inevitablemente nos educaron
pero hay partes de ese soltar que hablábamos desde el lenguaje, que es también soltar algunos mantras o mandatos con los que nos educaron. Lamentablemente los papás, queriendo hacerlo todo bien, nos inculcaron a veces algunos mantras que nos pueden molestar durante toda la vida, ¿vale? Y no tiene que ver con la idea, el problema, ni de cómo hemos gestionado hasta hoy esa vergüenza, esa relación con el mundo y con los demás, sino cómo queremos gestionar a partir de ahora lo que nos queda por vivir, que es lo importante. Así que cuando vivimos con una cierta desvergüenza, la vida es bastante más divertida, eso quería decir. Marlon, querido, a tu Excelente. disposición. Qué bueno. Gracias, Rafael. Gracias. Un placer. Por aquí tenemos que ya Marlon levantó la mano, Adriana Arzate también, pero antes me gustaría leer y darle la bienvenida a nuestra amiga Maru López Brun. ¡Uy, Maru! Aquí está con nosotros, dice pies para los que quiero, si tengo alas para volar. Frida Kahlo cuando quedó impedida. Pero no es así. Hola, Rafa. Hola. Ya te ¿Para qué interrumpí. quiero caminar si No, aprendí a la volar? frase de Frida es, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Bueno, pues yo lo reinterpreto. Tú hiciste una adaptación, pero me llevaste a Frida porque fue justamente cuando se quedó sin poder caminar. Cuando al final de cuentas se quedó en la silla de ruedas y ya no podía caminar. Bueno, aquí me metí, no prendo la cámara porque estoy en medio de un caos, pero me da mucho gusto saludarte, Rafa, como siempre, y a todos y todas las que están aquí. Aquí siguiéndote con tu sabiduría, siempre nos inunda. Un placer, Maru, no será para Gracias, siempre, pero Maru. Bueno, Marlon, adelante. Bueno, mira, retomando esa frase de Frida Kahlo, ¿para qué quieres caminar si aprendiste a volar? Eh, yo quería preguntarle algo a Rafael, y tengo esa curiosidad de si alguna vez él fue tímido eh, y tuvo problemas para hablar en público, porque yo los tuve muy gravemente, ¿no? Además de ser muy tímido, era tartamudo, no pronunciaba la R, decía caso, ferrocarril, y luego, después me convertí en la voz principal de todas las emisoras donde he estado, siempre he sido la voz principal, la voz de promociones, pero mira lo que me pasa a mí. O sea, superar o haber superado el miedo escénico no es constante. Lo que te quiero preguntar es si tú, o sea, tengo esa curiosidad, si fuiste alguna vez tímido, si esa timidez regresa de vez en cuando, porque a mí como locutor me pasa, aún todavía me pasa, siendo actor también. bueno, gracias, Marlon. Sí, fui tímido de niño temprano, ¿eh? Hasta la temprana muerte de mis padres, porque luego yo crecí en internados y en internados la norma, la necesidad era sobrevivir. Y para sobrevivir no podías mostrar demasiada timidez. Entonces, y sin embargo, tardé muchos años en darme cuenta de que cuando ponemos la energía en sobrevivir, las emociones que nos permiten sobrevivir, Marlon, no siempre son las que nos permiten vivir y convivir. Es decir, que desde ahí había mucho enojo, mucha rabia, mucha energía, ¿ya? Pero luego cuando me contrataron en la primera consultora en la que trabajé para dar talleres, y yo fui con mi primer jefe, me dice, ven, vas a ver el taller, y yo salí de ese taller diciendo, dentro de 3 meses me estás echando porque yo esto que acabas de hacer no lo voy a hacer jamás en mi vida, ¿vale? Así que, como es un contrato, tiene 3 meses de prueba, por dentro de 3 meses me está corriendo. Y mi jefe tuvo la paciencia de decir, bueno, sí, vale, sí, vale, no me dio bola, ¿vale? Y al mes y medio estaba dando un curso horrible, espantoso, luego di otro igualmente espantoso, pero quizá un poquito menos, y así poco más. Pero fíjate, una cosa es el temor y otra cosa es lo que decía Marcello Mastroianni, que decía el día en que no sienta esas hormiguitas un poco antes de salir a actuar, eh, ese día será peligroso. Entonces, una cosa son esos nervios que nos impulsan, que tienen más que ver con ese estrés, con esa
pero con ese temor a decepcionar, a no hacerlo bien, a no dar lo que puedes dar a los demás, que más que un temor es una responsabilidad, ¿vale? Pero desde ahí, dándolo lo mejor, pues hasta el gran Marcello Mastroianni tenía días mejores y días peores, ¿no? Pero sí, esas hormiguitas en el estómago las sigo sintiendo, ¿no? Y ojalá que las sienta siempre. Está bien. Eso lo saben bien mis alumnos, ¿no? Que por aquí hay una. Qué bueno. No, dos. Hago de verte, así. Son señales de que aún estamos vivos y que continuamos aprendiendo, ¿verdad? Y que nos importa no hacerlo bien o no, sino nos importa aportar algo. O sea, que no estéis aquí con la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, sino que realmente valga la pena, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad que sí me importa. No temo, pero sí me importa, ¿no? Entonces, Excelente. eso me genera esa tensión que tenía hace un rato, 5 minutos antes de empezar. Adriana Arzate, adelante. Rafa, Gracias, gracias. Marlon. Marlon. Pues como siempre agradecerle a Rafa cada tip, cada charla, para mí es una inspiración de todo esto. Y yo lo que quería compartirles es que yo a la edad, no sé, 8 años tal vez, me di cuenta, yo tengo un papá alcohólico, que mi papá la verdad es que es muy buena onda, amo a mi papá, es muy respetable, es muy cumplido, es un gran papá, pero al fin y al cabo alcohólico. Entonces, yo a cierta edad me tocó, sobre todo la edad de los novios, que pues a lo mejor a los 15, a los 16 años, yo decía, Dios, cuando mis tías me decían, oye, ¿no te da pena que tu papá sea alcohólico? Y cuando llegó esa edad, pues obviamente el momento sí me llegó esa pena, pero después me entró una conciencia en la que yo dije, bueno, yo no soy la alcohólica es mi papá, ¿por qué a mí me va a dar pena, no? Ese es el papá que me tocó y así soy. Y la verdad es que a mí me ayudó mucho eso, me ayudó mucho a soltar. Yo admiro a mi papá, lo amo, pero es un papá alcohólico, o sea, hasta ahorita es alcohólico, leve ya menos, pero la verdad es que yo le agradezco mucho porque aprendí mucho de él y también tengo mucho de él también, pero la verdad es que yo el día que me enseñé es mía, no me corresponde, creo que fui más libre en ese aspecto. Digo, me duró poquito, la verdad es que no soy tan penosa, pero me ayudó mucho a soltar. Entonces, eso es lo que yo les quería decir, que a mí me ayudó mucho soltar. Es que es una palabra. Gracias, Adriana. Por eso yo siempre propongo que cuando surja la palabra controlar, la cambiemos por gestionar inmediatamente, a ver qué pasa, ¿vale? Porque cuando controlamos eso, queremos controlar las emociones, pues acabamos implotando. No controlamos ni lo que pasa con el mundo, ni lo que le pasa a los demás, ni lo que le pasa a mi hígado, bazo, ¿vale? ¿Cómo voy a controlar si mi papá es o no es? ¿Ya? Pero sí puedo gestionar esa realidad, ¿no? Y hay muchas formas de gestionarla, pero quizá es probablemente la mejor desde la aceptación, porque todo empieza por la aceptación, es soltar. Es decir, bueno, ¿no? Como dice un refrán muy castizo, muy madrileño, si dicen que dizan, mientras que no hacen, pero que dizan lo que quieran, ¿no? Es decir, que al final es tu papá, ¿no? Tú tienes con él la relación que tengas y los demás dirán lo que digan, es tema de ellos. Es cuestión de no morder anzuelos y cebos innecesarios, ¿no? Porque Nietzsche decía, el ser humano es un ser que enjuicia, el juicio de los demás es inevitable. Si vivimos pendientes del juicio ajeno, vamos a vivir toda nuestra vida como la pelota del partido, permanentemente de un juicio a otro, de un juicio a otro. Si ese juicio nos manda a gol, estamos contentos, y si nos manda a la grada, estamos fastidiados. Pero nadie quiere jugar la pelota, el partido de su vida como pelota. Queremos jugar como jugador. Me salga bien el partido, me salga menos bien, ¿no? Si me sale mal hoy, mañana quiero jugar otra vez un buen partido. Y si me sale mal mañana, pasado quiero jugar un buen partido todos los días. Por eso yo soy un gran defensor del propósito por encima del objetivo. Me parece que el propósito es algo que me anima todos los días de mi vida, a unas sabiendas de que no todos los días de mi vida lo voy a lograr. Pero así que hay mucha sabiduría en eso que nos compartes, Adriana. Gracias. Soltar, ¿eh? Y al Excelente. soltar aparece esa sonrisa que tienes, ¿eh?
Gracias, Adriana. Por aquí, Rafael, tenemos de nuestra amiga Marbella, quien próximamente estará compartiendo con nosotros su masterclass. Dice lo siguiente: excelente, como siempre, una propuesta muy interesante. Soltar para vivir en liviandad, la desvergüenza. Y Rosy Díaz, Rosario, comenta: excelente, me encantó esta frase, el deber pesa. Si lo hacemos desde el querer, pesa menos. La misma tarea, pesa menos. Sí, ¿alguna otra pregunta de nuestra audiencia que se encuentra en esta primera masterclass? Y agradecerles a todos O por tomarse opinión o este comentario. tiempo también de estar con nosotros. ¿Alguna opinión, comentario, alguna pregunta? Por favor, eso es válido. Mientras llega o no recordar eso, que de niños somos bastante indefensos a esos mandatos que nos llegan desde los papás y por lo tanto a todos nos hacen perder una confianza básica e instintiva con la que nacemos y a todos nos instalan cierto grado de vergüenza y esa presión por el parecer, por el reconocimiento. Y luego nos cuesta años soltar eso, ¿no? O sea, no, es un trabajo, cuesta mucho más soltarlo de lo que costó adquirirlo. Por eso es parte importante este trabajo, a veces con seres humanos ya muy adultos. Perdón, Elsa Martín. Esa, adelante. Sí, buenas noches a todos. Recién me sumo. Venía de trabajar con otras hermanas ahí de crecimiento y justo hicimos así un ejercicio que se relaciona con esto que están conversando, pero no sé si me equivoco, me corrigen porque se me hace que es un aporte interesante, o sea, a mí me sirvió porque, o sea, me reconozco así como hermana mayor que quiero tener el control de todo y me cuesta soltar. Y entonces me sirvió un ejercicio que hicieron, que lo hice, digamos, con ella, que fue escribir todos mis miedos en un papel y luego quemarlo. Y me sirvió muchísimo eso, ¿no? En este momento es muy liberador, fue liberador para mí. Algo tiene que ver con esa, no sé si gaste tiempo, de esa, tenía que hablamos de soltar, de esa palabra que nos pese, ¿no? Que eligiéramos una que se puede hacer con los miedos o se puede hacer sencillamente con palabras que nos generan peso. Por ejemplo, la palabra control, es que cada vez que aparece control, expectativa, resentimiento, rencor, culpa, pudor, vergüenza. O sea, ¿cuál es la palabra que más me pesa cuando y aparece y aparece y aparece? Y decidir soltarla, que puede ser un gesto metafórico, pero es bueno corporalizarlo, como dice Elsa, ¿no? Se puede escribir, romperlo con él, quemarlo o tirarlo a la basura, como diciendo, llegas y te tiro como tiramos miles de hojas a la basura. Cuanto más rápidamente se haga ese proceso, mejor. No podemos evitar sentir. Las emociones llegan a nosotros sin que las elijamos, pero sí podemos gestionarlas y hacerlas que transiten rápidamente. Así que eh, está muy bien ese ejercicio de escribir y quemar, cada uno el que le sirva. Bueno, Elsa, muchas gracias. Sí. Por aquí tenemos también mensajes, por cierto, dejé en el chat que aquellas personas que decidan o que deseen ingresar al grupo cerrado de WhatsApp para recibir los enlaces todos los miércoles de la masterclass, ya tienen el enlace en el mismo chat. Evelyn nos dice: en el gradiente de la desvergüenza, ¿cómo podemos mantenernos en el balance deseado? Algunos tips, por favor. Bueno, por definición el equilibrio es inestable. Es decir, que, ¿no? Porque lo otro, la estática, lo estático es algo ahí clavado en el suelo y tal. ¿No? El equilibrio es inestable. Como si fuera un tente tieso, ¿no? Un muñequito de esos que siempre tienden a volver, pero se mueven de un lado a otro. Entonces es inevitable. A veces sentimos vergüenza y a mí me pasaba mucho de joven, como decía Marlon, ¿no? A veces me sentía pequeño delante de alguien, ¿no? Con vergüenza hablar en alguna reunión o tal, porque había otro que brillaba o lo que sea, ¿no? Ya no me pasa, pero cuando me pasaba,
me duraba demasiado, me quedaba ahí instalado, ¿vale? Entonces, darse cuenta de que ahora mismo lo estoy pasando mal porque hay aquí un tipo que está brillando y eso me está haciendo sentir mal, pues entonces, ¿cuál es la pregunta? Que yo quiero brillar más que él, ¿qué me importa si brilla? ¿O qué me importa si digo una tontería? ¿O qué me importa si se ríen de mí? Si los otros se ríen de mí, pero yo también soy capaz de reírme de mí, entonces no me importa. Es decir, no podemos evitar que a veces la vergüenza nos llene, pero sí darse cuenta de que nos está llenando y salir de ella lo más rápidamente posible. Es decir, gestionar esa realidad. No vivir, no pretender vivir siempre en ese equilibrio, ¿ya? Y cuando a veces, frente a un juicio reaccionamos violentamente y tal, digamos, exigimos violentamente el respeto a nuestra diversidad o lo que sea, como, ¿no? Pues estamos ahí en esa fase ofendida y ofensora y conflictiva, que a lo mejor también es completamente innecesaria y tal. El tema no es cuánto me paso o cuándo me paso, sino cómo me doy cuenta y vuelvo otra vez a una zona intermedia, una zona de estar bien con el mundo, aceptando que los demás piensen o opinen, sin buscar el halago y sin temer la crítica. No ser esclavos ni de buscar el halago ni de temer la crítica. Y todo parte por la aceptación también. Si yo me acepto tal y como soy, pues entonces el juicio de los demás me afectará menos, porque tanto si me dicen feo como si me dicen guapo. Ni busco que me digan guapo, ni temo que me digan feo. Y menos mal que no lo temo, porque ya me lo han dicho muchas veces. Y bueno, gracias, Rafa. Mira, por aquí también, ya para culminar, nos dice nuestra amiga Marbella, gracias Martín y a la corporación y por supuesto a este espectacular ponente Rafael Calvet. Qué honor y placer escucharlo. Augusto Oliveira, qué bueno estar o tenerte también en la sala. Y dice buenas noches desde Caracas, Venezuela. Saludar a todos los presentes, en especial a Rafael por tan magistral aprendizaje, a Martín, a Evelia, que está en México, y a Neida y Marbella, quienes también están en nuestro hermoso país. Gracias también, Augusto, por estar entre nosotros. Por aquí también nos vuelve a comentar Marbella. Es clave este tema, una mirada diferente a los conflictos posibles con nosotros y con los demás para ir más livianos por la vida. Gracias, gracias, gracias. También Geraldine Páez dice, muchísimas gracias, importante aporte. Me gustó mucho esta frase inspiradora y muy valiosa para ¿para qué quieres caminar si aprendiste a volar? Que me va a regañar Maru, que no era así, pero bueno, más o menos esa es la idea, esa es la idea. Nuestra... Parafraseando a Frida. Así es. Adis nos dice, excelente conferencia, estoy trabajando fuertemente en mi proceso de desvergüenza. Me hace feliz haberle escuchado y darme cuenta que voy por buen camino. Gracias, Adis, por estar también entre nosotros. Pues, ¿quién dijo eso, Adis? Pues me alegraste el día y le diste sentido a esta charla, ¿ya? Si todo esto que hemos hecho, además de gustar a otros, a ti te sirve para avanzar en ese frente, me doy por inmensamente satisfecho. Gracias, Adis. Sí. Y Neida Contreras nos comenta, maravillosa experiencia, un tema muy interesante. Felicidades, Rafael, gracias a las 5 por este regalo. Presente a los speakers inspiradores. Tenemos aquí un grupo de speakers que se están formando de la mano de nuestra amiga Neida Contreras. Gracias. Como gracias. decía un amigo mío, más vale que inspiremos antes de expirar, ¿verdad? O sea Así es. Trabajemos con eso. Así es, eso es completamente cierto. Gracias a todos. José Pestana de Barro también se encuentra con nosotros. Me gustaría, por favor, abrir la cámara, tomar la foto. Rafael, agradecerte también el certificado de participación. Lo vas a tener en tu correo para mañana, Dios mediante. Tuvimos unos percances técnicos con nuestros diseñadores. Mañana ya, Dios mediante, lo tendrás en el correo. Podré esperar hasta mañana.
Bueno, entonces vamos por favor a abrir la cámara un momento para tomarnos una foto, una bella foto. ¿Ah? Pero Y sí. claro, eso, qué bueno. Vamos a ver. Hola Silvana, ahora te veo. Que sigan abriendo la cámara, que sigan abriendo la cámara. ¿Ah? Qué Eso, linda. qué bueno. Bueno, entonces vamos preparados. 1, 2, sonrían. Como si lo hubieran pasado bien. Eso. No, y la pasamos muy bien. Maru Digo, dice ya. polar. Dice por aquí, Maru dice cero regaño, al contrario, maravilloso parafrasearla, porque tú lo haces, Rafa, es retarnos y acompañarnos en este aprendizaje de volar, ciertamente. Siempre he dicho que Rafael, debajo de la manga, un tema, y de ese tema aprendemos todos. Gracias, Rafael, Gracias. por tu ponencia del día de hoy. Gracias también a todos. Nos honra tenerlos la próxima semana. Continuamos con miércoles de Masterclass, así que invitamos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp privado. Allí solamente van a recibir la información de Masterclass. Señoras y señores, para nosotros ha sido un honor tenerlos en sala. Rafa, Elsa, Adriana, Marlon, Evelia Mendoza, gracias. María Auxiliadora, Bexi, Basi Sánchez, Vas y Maru, Gracias, gracias. bien, por estar con nosotros. Neida, Nelly, Maribel, Yulimara, Nifeli, Ali, Gracias. Augusto. Qué bueno, Augusto, que ya aprendiste la máquina. Marbella, excelente, qué linda estás. Silvana, Rosy, y a todos por estar en esta maravillosa noche. Señoras y señores, feliz descanso para todos y Dios me los bendiga. Gracias a todos. Gracias a Chao. todos. Vamos, un Gracias. abrazo. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Abrazos. Gracias, Rafa. Gracias, profe. Gracias, Martín. Rafa. Abrazos. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias. Un placer. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Chao.